Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente encantada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? De verdad espero que este día los esté tratando de maravilla, que estén llenos de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy, como ya les adelanté, vamos a poner la lupa sobre una de las actrices turcas más queridas, admiradas y sin duda, más comentadas del momento, la brillante Demet Özdemir. Pero ojo, no nos vamos a limitar a repasar sus indiscutibles logros profesionales, que son legión, sino que vamos a adentrarnos un poquito más en los recovecos de su vida personal, en esas experiencias que la han moldeado, en los amores que la han marcado y sobre todo, en un consejo revelador que, según ella misma, fue un antes y un después en su vida. Sí, tal como lo escuchan. Vamos a desentrañar el secreto que Demet guarda en su corazón. Demet es una figura que irradia inspiración por donde pasa. No solo es su talento actoral, que es innegable y la ha catapultado al estrellato, sino también su autenticidad, su transparencia y la forma en que ha sabido navegar las aguas, a veces turbulentas, de la fama y del escrutinio público. Es una mujer fuerte, resiliente y sobre todo, genuina, y eso es algo que sus fans valoran enormemente. Así que prepárense porque vamos a explorar un lado de Demet que quizás no conocían a fondo, una faceta más íntima y personal. Vamos a analizar sus relaciones pasadas, los rumores que la han rodeado, y vaya que ha habido rumores jugosos, y por supuesto, ese consejo crucial que la ayudó a encontrar el equilibrio y a navegar las complejidades del amor y la fama. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias de las celebridades, de los chismecitos jugosos, pero siempre con respeto, claro está, y de los análisis profundos que nos permiten conocer un poquito más a nuestros ídolos, por favor, no duden en darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Significa muchísimo para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas publicaciones. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo, lleno de buena onda. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la función. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, lo cual dudo enormemente, porque es una estrella que brilla con luz propia, es una talentosísima actriz y bailarina turca que ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Desde sus humildes inicios como bailarina de apoyo en videoclips y programas de televisión, hasta convertirse en una de las actrices principales de la televisión turca, su camino ha sido realmente inspirador, un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Su carisma arrollador, su belleza natural que deslumbra sin necesidad de artificios y su innegable talento la han convertido en un referente para muchísimas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo, demostrando que con esfuerzo y pasión, los sueños sí se pueden hacer realidad. Pero más allá de su exitosísima carrera profesional, la vida amorosa de Demet siempre ha estado bajo la lupa de los medios y de sus fervientes fans. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta saber un poquito sobre la vida sentimental de nuestros ídolos, ¿verdad? Nos interesa saber quiénes son las personas que conquistan sus corazones, cómo viven el amor, cuáles son sus sueños y sus expectativas en el terreno sentimental. Demet, como figura pública, ha tenido algunas relaciones públicas que han generado un gran revuelo en la prensa del corazón y en las redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación y debate entre sus seguidores. Una de las relaciones más comentadas y que generó un gran interés mediático fue, sin duda, la que mantuvo con el también actor Sekin Özdemir. Ambos actores eran muy queridos por el público turco y su romance parecía sacado de una comedia romántica, un cuento de hadas moderno. Las revistas del corazón y los portales de noticias se llenaban de fotografías de ellos juntos, disfrutando de citas románticas en lugares exclusivos, mostrándose cariñosos y enamorados en cada oportunidad, irradiando felicidad por los cuatro costados. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos del todo, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus proyectos de vida, así como sobre la inmensa presión mediática que ambos soportaban al ser figuras públicas tan reconocidas. Luego Demet estuvo vinculada sentimentalmente con Can Yaman, su carismático compañero de reparto en la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador,
una producción que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química explosiva entre ellos en la pantalla era innegable, algo palpable que traspasaba la pantalla y encandilaba a los espectadores. Esta evidente conexión alimentó los rumores de un posible romance en la vida real, desatando la euforia entre los fans, que estaban enloquecidos con la idea de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una hermosa realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de montajes fotográficos y de peticiones para que ambos actores confirmaran su relación. Sin embargo, aunque ambos negaron repetidamente tener una relación romántica, insistiendo en que solo existía una gran amistad y un profundo respeto profesional entre ellos, la especulación continuó durante mucho tiempo, alimentada por la prensa rosa y por las expectativas de los fans. La prensa del corazón los seguía a todas partes, buscando cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier mirada que confirmara sus sospechas. La verdad es que nunca se supo con certeza si hubo algo más que una amistad entre ellos, si existió un romance secreto que nunca se hizo público, pero lo cierto es que su relación, sea cual sea, generó muchísima controversia, expectación y atención mediática. Más recientemente, Demet decidió dar un paso importante en su vida sentimental y contrajo matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento espectacular, digno de una alfombra roja de Hollywood, con la presencia de muchísimas celebridades del mundo del espectáculo turco, un desfile de glamour, elegancia y sofisticación. Parecía que Demet finalmente había encontrado la felicidad y el amor verdadero, que había encontrado a su alma gemela. Las fotografías de la boda mostraban a una Demet radiante, feliz y enamorada, irradiando una luz especial que contagiaba a todos los presentes. Sin embargo, lamentablemente, este cuento de hadas también llegó a su fin de forma inesperada. Después de poco tiempo de matrimonio, anunciaron su divorcio, sorprendiendo y entristeciendo a todos sus seguidores, que veían en ellos una pareja sólida y enamorada. Los motivos de la separación tampoco se hicieron públicos de manera oficial, pero se habló de diferencias de personalidad, de problemas de comunicación y de la dificultad de compaginar sus respectivas carreras profesionales. Fue un golpe duro para Demet, sin duda un momento difícil que tuvo que afrontar con fortaleza y entereza. Sin embargo, demostró una vez más su resiliencia, su capacidad para superar las adversidades y su determinación para seguir adelante con su vida, sin perder la esperanza de encontrar el amor verdadero en el futuro. Ahora bien, aquí es donde entra en juego ese consejo que, según Demet, lo cambió todo, el punto de inflexión que le permitió encontrar el equilibrio y la paz interior. En una entrevista reciente, la actriz reveló que, después de una serie de relaciones fallidas, de mucha exposición mediática y de sentirse abrumada por las expectativas de los demás, una amiga cercana, una persona muy importante en su vida, le dio un consejo que resonó profundamente en su interior. Esta amiga, que además es psicóloga, le dijo algo así como: Demet, deja de buscar la validación en los demás. Deja de buscar la felicidad en el exterior. Aprende a amarte a ti misma primero, a aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Cuando te ames y te aceptes tal como eres, cuando te conviertas en tu mejor amiga, atraerás a personas que te valoren por quien realmente eres, no por la imagen que proyectas, no por las expectativas que los demás tienen de ti. Este consejo, aparentemente sencillo y directo, tuvo un impacto profundo en la vida de Demet. Se dio cuenta de que había estado buscando el amor en lugares equivocados, tratando de complacer a los demás, de encajar en un molde que no era el suyo, de cumplir con las expectativas de la sociedad y de la prensa. Se dio cuenta de que había descuidado su propio bienestar, sus propias necesidades y sus propios sueños. Empezó a enfocarse en sí misma, en su crecimiento personal, en su desarrollo emocional. Se dedicó tiempo para cuidarse, para mimarse, para hacer las cosas que le apasionaban y que le hacían feliz. Se dedicó tiempo para conectar con su yo interior, para descubrir sus fortalezas y sus debilidades, para aceptarse y amarse incondicionalmente. Comenzó a practicar la meditación, el yoga y otras técnicas de relajación que le ayudaban a calmar su mente, a reducir el estrés y a conectar con su cuerpo. Se rodeó de personas positivas, de amigos leales y de familiares que la apoyaban y la animaban a ser ella misma, sin importar lo que dijeran los demás. Aprendió a decir no a las cosas que no le hacían bien, a las personas tóxicas y a las situaciones que la estresaban. Aprendió a priorizar su bienestar emocional, a proteger su energía y a defender sus límites. En resumen, se convirtió en su propia mejor amiga, en su confidente, en su apoyo incondicional.
Y fue entonces cuando menos lo esperaba, cuando estaba enfocada en su propio crecimiento personal y en su propio bienestar, que el amor volvió a llamar a su puerta. Pero esta vez fue diferente, no fue una búsqueda desesperada, no fue una necesidad de llenar un vacío, no fue una forma de complacer a los demás. Buscaba una conexión genuina, una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Buscaba a alguien que la amara y la respetara por quien era, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Aunque su matrimonio con Ozankov no funcionó, el proceso de autodescubrimiento que Demet emprendió después del valioso consejo de su amiga la ha transformado en una persona más fuerte, más segura de sí misma, más independiente y más sabia. Ha aprendido a no depender de la aprobación de los demás, a confiar en su propio criterio y a seguir su intuición. Ha aprendido a amarse a sí misma incondicionalmente, a valorarse y a respetarse. Ahora, Demet se encuentra en un momento de su vida en el que está plenamente enfocada en su carrera profesional, en sus proyectos personales y sobre todo, en su bienestar emocional. Se ha convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres que la admiran por su talento, su belleza, su resiliencia y su autenticidad. Es un ejemplo de que se puede superar la adversidad, de que se puede aprender de los errores y de que se puede encontrar la felicidad en uno mismo. Y es que al final del día la historia de Demet Özdemir nos enseña una valiosa lección, que el amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera. Que antes de buscar el amor en los demás, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, a aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y a valorarnos por quienes somos. Porque cuando nos amamos a nosotros mismos, irradiamos una energía positiva que atrae a personas que nos valoran y nos respetan por lo que realmente somos. La historia de Demet es un recordatorio de que la vida no siempre es un cuento de hadas, de que las relaciones pueden terminar, de que el dolor es inevitable y de que los obstáculos pueden aparecer en cualquier momento. Pero también es una historia de esperanza, de superación, de resiliencia y de amor propio. Nos demuestra que incluso después de las decepciones y los fracasos, siempre hay una oportunidad para reinventarnos, para crecer como personas y para encontrar la felicidad en nuestro interior. Así que si están pasando por un momento difícil en su vida amorosa, si se sienten perdidos, confundidos o desilusionados, recuerden el valioso consejo que Demet recibió: deja de buscar la validación en los demás. Aprende a amarte a ti misma primero. Dediquen tiempo a cuidarse, a mimarse, a hacer las cosas que les apasionan y a conectar con su yo interior. Rodéense de personas positivas que los apoyen y los animen a ser ustedes mismos, sin importar lo que digan los demás. Aprendan a decir no a las cosas que no les hacen bien y a priorizar su bienestar emocional. Y verán cómo poco a poco el amor propio se convierte en su mayor fortaleza, en su refugio seguro y en su guía incondicional. Y recuerden que no están solos. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, todos cometemos errores y todos sufrimos decepciones. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, seguir adelante con la cabeza en alto y nunca perder la esperanza de encontrar la felicidad. Porque al final del día el amor verdadero, el amor que realmente importa, es el amor que sentimos por nosotros mismos. En resumen, hoy hemos explorado la vida amorosa de Demet Özdemir, sus relaciones pasadas, los rumores que la han rodeado y el consejo crucial que la ayudó a navegar las aguas turbulentas del amor y la fama. Hemos aprendido que el amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera y que antes de buscar el amor en los demás, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Hemos visto cómo Demet, después de una serie de relaciones fallidas, encontró la fuerza para enfocarse en sí misma, en sus propias necesidades y deseos. Se dedicó tiempo para cuidarse, para hacer las cosas que le apasionaban y para conectar con su yo interior. Y fue entonces cuando menos lo esperaba, que el amor volvió a llamar a su puerta. Aunque su matrimonio con Ozankov no funcionó, el proceso de autodescubrimiento que Demet emprendió la ha convertido en una persona más fuerte, más segura de sí misma y más sabia. Ha aprendido a no depender de la aprobación de los demás y a confiar en su propio criterio. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a amarse a sí mismos y a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Gracias por acompañarme hoy en este viaje por la vida de Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas amorosas? ¿Qué consejos les han ayudado a superar los momentos difíciles y a encontrar el amor propio? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles, me interesa conocer sus opiniones y sus experiencias.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y lleno de buena onda. Y por último, pero no menos importante, los invito a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos, sorteos, concursos y muchísimas sorpresas más. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero.